Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Bueno, y hoy comenzamos con nuestro último día fuera del tiempo, relacionado al día aire. So today we begin with our last day out of time related to the element of air. Bien, el elemento aire, recordemos que en la tradición atlante está relacionado al icosaedro. El elemento del icosaedro es como el más externo de la red planetaria y por lo tanto aquel que se conecta con los cielos. Por eso mismo, desde la visión atlante, el aire es aquel que toca lo celestial hacia los cielos y por eso está relacionado a esa estructura que es la que rodea a todos los demás y que lo hace sutil. Que conecta con lo sutil. So remember that for the Atlantean tradition, the air element is related to the icosahedron. So the icosahedron for the Atlanteans is the air because it's the last structure appearing in the five Platonic solids. This structure is the one that connects us with the skies. So from the point of view of the Atlanteans, the air is the one that flows and touches the infinite. That's why it's related to the icosahedron, which is the last one connecting to the stars. Bueno, entonces la trinidad del aire, del elemento aire, está relacionado a los meses que hemos trabajado de Géminis, Libra y Acuario. So the trinity of the element air is related to all the topics that we have been working with during the whole year, related to Gemini, Libra, and Aquarius. Bueno, entonces recordemos que el elemento aire no es solamente el oxígeno, sino que son un montón de otros compuestos químicos, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno, neón, que llenan la atmósfera de la Tierra y que generan la protección, la atmósfera, todos esos gases generan esa protección que nos defiende de asteroides y bueno, son todos esos gases que están comprimidos, gases sutiles que están comprimidos contra la superficie de la Tierra por la gravedad de la Tierra. So remember that air, the element air, is not only oxygen. The element air are all those chemicals that compose the atmosphere, like nitrogen, hydrogen, neon, are all these elements that fill up the entire atmosphere and create the atmosphere, which are all the gases that are brought by gravity to the planet, to the Earth, and creates this atmosphere that protects us from asteroids and stuff. Okay, so all these gases are compressed in the surface of the planet because of gravity. Nosotros durante millones de años nos hemos acostumbrado a vivir en esa presión de gases y por eso mismo no nos morimos básicamente, ¿no? Porque hay toneladas de gases que se comprimen contra la Tierra y nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Por eso parece que no hay nada, porque nuestro cuerpo fue diseñado para tolerar la presión atmosférica, ¿sí? Tenemos una presión interna que nos permite sostener el peso del gas que hay a nuestro alrededor.
O sea que el aire no es algo invisible, sino que es algo a lo que nos acostumbramos y a lo que nuestro cuerpo tolera, digamos, básicamente. So we have to think about the air not only as a simple etherical or subtle essence that is in the planet, but actually is really heavy. Is pounds and thousands of pounds of weight that that are compressing us towards the ground, and we have evolved to not to feel it because we have inner pressure that helps us survive in this pressure. Okay, so that's why we kind of not don't feel it, and it seems like very light and soft, but it's basically because we managed to evolve in a way that we can handle all that weight. Okay, so it's not that that simple, this element. Okay, it's very heavy. Bueno, entonces, este elemento que rodea la Tierra es el elemento que permite a los seres que vivimos sobre la Tierra la vida por el oxígeno y la comunicación. Para nosotros los humanos, para todos los animales que emiten sonido, es el aire, el elemento que permite que las ondas que emiten nuestras cuerdas vocales lleguen hacia, empujando todas las moléculas de aire, puedan llegar hacia otros. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, el aire es el elemento de la comunicación, porque moviliza muy rápido la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, por eso todos los elementos de Libra, Géminis y Acuario están relacionados a la comunicación, a la interconexión de las cosas de una manera sutil, más fácil. So this element around the planet is the one related to communication, and basically is because it allows the beings to send the messages through vibration and resonance, because the vibration of the cords of the throat, vocal cords, they push the air, so all the molecules move forward, and that allows the sound. So this movement is the one that manifests communication, that manifests sound. And this is why the element of air is related to Gemini, Libra, and Aquarius, which are networks, communications, and stuff. Bueno, entonces, dentro de esta Trinidad, dentro de la Trinidad del aire, entonces recordemos que Géminis es la información en sí misma, son los datos, la información que existe y que se comunican unas con las otras. Libra es el equilibrio entre esas informaciones, encontrar balance, armonía entre esas informaciones, y Acuario representa la red que se genera de la sabiduría, la red de conocimientos de esas informaciones. So, regarding the trinity of air, let's remember that the energy of Gemini reminds us about the information, different data, information that communicates to one another. Then Libra is the one that manifests the balance, the harmony between all this data, all this information around. And Aquarius is the network created from all that data, from all this information. So is the wisdom. Bueno, y nuestro camino de conciencia termina
nuestro camino de conciencia termina con Acuario porque estamos empezando nuestro tiempo de Acuario, que es el tiempo de las redes, el tiempo de la sabiduría, el tiempo de la constante innovación. So this path of ours ends with Aquarius because we are starting the process, the times of Aquarius. So we are beginning a time of networks, a time of wisdom, a time of constant innovation. Podríamos decir que Acuario es un claro ejemplo de lo que es la biología. La biología, la evolución, porque implica la transformación constante, la transformación de todos los aspectos, la constante adaptación de las cosas en una red infinita. So for us, Aquarius is the one that is leading the path of all the projects in the future because Aquarius represents the networks and is the perfect summary for evolution and biology, because evolution is basically constant transformation, constant adaptation to something new. And biology is a network that is the biology that works in an organic network, okay? That's why Aquarius is a very good sign for what is coming for our times. Bueno, entonces, por esto mismo es que estamos intencionando desde aquí la creación de ontocracia. ¿Sí? La ontocracia siendo un sistema social que está mucho más basado en el elemento aire y el signo de Acuario. Es un sistema más orgánico, basado en la evolución, basado en la biología y el desarrollo de cada individuo. So this is why in these times we are sowing the seeds to create ontocracy. Ontocracy would be the network of many conscious beings that are working with themselves in a network of evolution, in a network of transformation, of constant transformation. So that's why we are intending to manifest the idea of ontocracy with the with this concept of Aquarius. Bueno. Bueno, y dicho esto entonces, les recuerdo que nuestra intención de estos días, de sembrar estas semillas en los días fuera del tiempo, la intención de sembrar estas semillas es justamente relacionado a poder manifestar la universidad ontocrática, que vamos a llamar ontos. La idea de estos días fuera del tiempo es poder manifestar la intención de que esto se haga realidad. Entonces, les voy a compartir esas 3 cosas que van a ser como los principales inicios energéticos o proyectos que a lo largo de estos años vamos a ir haciendo para manifestarlo. So this is why in these days out of time, what we are willing to do is to manifest the Ontos University, a place for education that is ontocratic. And in these 5 days out of time, my intention is to sow these seeds so they can manifest according to the projects that are coming ahead. So I wanted to share with all of you these projects and these ideas that we are going to manifest. Bueno, les recuerdo las 3 cosas que siempre que vengo repitiendo, las 3 cosas que
que quería compartir en estos días para dejarlo por sentado, dejar esa manifestación aquí. So I share with you the 3 things that I wanted to manifest here, so I could manifest, send this information in these days out of time. La primera es recordarles que todos aquellos que se inscriban al evento de Argentina en noviembre, que se inscriban hasta mañana es el último día para inscribirse en el evento de noviembre y poder participar en el taller del 13 de agosto, ¿sí? Todos aquellos que se inscriban al evento, tanto del grupo Tierra, Aire, Fuego o Agua, con fecha límite mañana, pueden participar de este taller del 13 de agosto sobre cosmovisión Atlante. Obviamente que se pueden seguir inscribiendo hasta finales de agosto para el evento, pero no van a participar del taller de este 13 de agosto. So the first thing that I wanted to share is to remind you all that those who subscribe for the event in November in Argentina to go physically, either water, fire, earth, and air group, if you are subscribed for any of those 4 elements for November, you immediately are part of the Atlantean Cosmovision workshop that I will give this August 13th. Okay, so you can still you can still subscribe for the event in November during the whole month of August, but if you do it until tomorrow, the 4th, you will be able to be part of this in August 13th. La segunda cosa que quería compartirles es que todos aquellos que fueron a Egipto iban a ir a Argentina físicamente del grupo Fuego y Agua, solo Fuego y Agua. Aquellos que fueron físicamente a Egipto y Argentina, Fuego y Agua, van a participar en 2023 del curso de capacitación ARSAIAN, que ya nos va a preparar para la universidad más adelante. Así que les recuerdo esto, ¿sí? Que esa es la segunda cosa que quería compartirles, porque lo habíamos hablado en Egipto, para la gente de Egipto, y lo vamos a sumar a los de Argentina para lo del próximo año. So the second thing that I wanted to share is something that we talked about in Egypt, which is those who have gone physically to Egypt, to the event in Egypt, and will come to the event in Argentina in November, and are part of the groups Fire and Water, only these 2 groups, you will be able to access to a workshop, to a capacitation, an ARSAIAN capacitation in 2023. We talked about this in Egypt, so we are putting together all the people that is going also in November to Argentina. So this capacitation will be like kind of a start idea for the university. So we start to get ready for that, okay? Y el tercer punto que queríamos compartir es la universidad en sí misma, que estamos manifestando la idea de crear una universidad llamada Ontos, que nos permita poner todo el contenido del Yo Soy de manera más curricular para que haya un orden de información. Y que pueda llegar a muchas más personas. So the third thing that I wanted to share is about this Ontos University that I am aiming to create, to manifest, which is a place, online and physical,
were to put in order all the information that we have been sharing during the IM, but much more specifically, and manifesting it as a way, as a much institutional way to share this information with everyone. Y obviamente que quería compartirlo con todos ustedes. Quería compartirlo con todos porque todos ustedes, los que fueron físicamente a los eventos, los que han aportado físicamente en cada una de nuestras actividades y son socios de la Fundación, miembros de la Fundación Arsayan, nos están ayudando a que eso sea posible, ¿sí? O sea, que es gracias a todos ustedes que están todo el tiempo sumándose a nuestras actividades que podemos manifestar esta idea más adelante, en 2024. Y por eso queremos hacer a todos los que van presentes a nuestros eventos como cofundadores de la universidad, fundadores semillas de la Universidad Ontos. Así que les vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que van físicamente, que fueron físicamente a Egipto y que van a ir físicamente a Argentina, para reconocer que ha sido gracias a ustedes que esto se pueda manifestar. So I'm sharing this with all of you because it is because of you that we are being able to do all this. Because by you going into our gatherings, being present in our gatherings, being a member of the RCM Foundation, you are helping us to maintain these ideas and to manifest this university. So because it is for you and because of you, we want to give you back this energy by thanking you physically, mentioning you as co-founders or seed founders of the Ontos University. So you will receive some those who are physically going to Egypt, those who physically went to Egypt and are going to Argentina will receive like a certificate, and also your names will be in the plaque of the university, because we thank you for being part of this, for being able to manifest this. So thank you to all of you. Bueno, bien, entonces estas son las cosas que quería compartirles y recordarles que estamos celebrando estos 5 días fuera del tiempo debido a que hemos celebrado durante 2020 y 2021 un año completo de 360 días, un año de conciencia en el que trabajamos durante 360 días sobre 360 conceptos, diferentes conceptos, y ese año se convirtió para nosotros en una especie de camino repetitivo, de un camino de conciencia que se va a ir haciendo todos los años, lo vamos a ir recordando cada año, cada día, para que todos aquellos nuevos que se van sumando al camino puedan tener acceso a esos conceptos, a esas informaciones, y que podamos empezar a tomar como una especie de coherencia y también trabajar un eje conjunto, como una red, teniendo esos datos publicados por ahí, ¿sí? En las redes sociales. Entonces, cada año vamos a ir repitiendo, ¿sí? Por más que yo haga cosas nuevas, vamos a ir repitiendo el año de conciencia del yo soy y celebrando juntos los 5 días fuera del tiempo. So, also, I remind you all that we are celebrating the 5 days out of time, because in 2020 and 2021, we have been doing a 360 days of conscious path, in which we have been working with 360 topics to align us with the consciousness. So we kind of
tried to make this a tradition, so all the people that are joining us in the future could follow and understand the whole process of initiating this inner process. So every year we are going to be repeating, posting in the social media, everyday topic, and celebrating every year the 5 days out of time. Okay, so for all the new ones that are joining us, this is our tradition, our annual tradition. And well, so what we are intending is for everyone to be in balance and access with the information and all the data that we have been sharing a year ago. Bueno, y recordarles entonces que estamos aquí haciendo esta celebración de los 5 días fuera del tiempo, básicamente porque tomamos de una esfera perfecta de conciencia 360 días, ¿sí? Sobran 5 días. Entonces, esos 5 días son para más o menos regular el calendario global, ¿sí? Entonces, esos 5 días que sobran fuera del tiempo son los que estamos utilizando para hacer un encuentro de sembrar las intenciones, las semillas para lo que es el nuevo año. So we are celebrating these 5 days out of time because when you create the perfect sphere of 360 degrees, 360 days, you have 5 days more outside. So this is the ancient calendar to explain that these 5 days are actually a moment to sow intentions, to think about what we have done, to think about what we are aiming to do in the next cycle. So that's why every year we are getting together these 5 days to settle these intentions. Bueno. Bien. Entonces, bueno, hoy ya para aquellos que están acá en este video, les recuerdo que en los videos anteriores he ido explicando al detalle por qué cada uno de los, por qué estamos celebrando estos días, ¿sí? Así que si quieren ver las explicaciones, están en los otros videos. So, these past 4 days, I've been explaining exactly why we are celebrating these 5 days out of time in different ways. So you can check those videos to understand why we are using these days. Bueno, entonces vamos a pasar a la alineación de hoy, que recordemos es en relación al aire, ¿sí? Al elemento aire. Let's go with the alignment that is related to the element air. Hoy estoy un poco disperso porque estoy cerrando un montón de cosas en mi cabeza y empiezo ahora con otro ciclo. Mañana no voy a hacer transmisión, no voy a hacer nada, pero recordemos que era el día que nosotros llamábamos Inamam en la época Atlante, que es como el momento de renacer, era el resurgimiento de la estrella Sirio, ¿sí? Y bueno, es lo que sería el inicio de un nuevo año, mañana, y que para mí encaja justo con mi cumpleaños. Entonces voy a estar
más metido en mí y no para afuera. So tomorrow is the day that in Atlantean times we used to call Inamam, and in this period of time, it's also my birthday, so I'm not gonna do any transmission. I will do my things in family, so I'm not gonna be going outside. Y estoy un poco disperso porque estoy con procesos internos y bueno, cerrando un ciclo y comenzando otro, ¿no? And I am a little bit like air because I'm closing cycles and beginning other cycles. Quiero recordar también, importante, que en la época Atlante el día Inamam no era el 4 de agosto, ¿sí? Era el día que salía Sirio, ¿sí? O no, para nosotros hoy es el 4 de agosto, pero era el día que salía Sirio, ¿sí? Entonces, eso en otra época, hace 12.000 años, no era en agosto, era en otro momento, ¿sí? Era, no sé, más adelante, depende de la posición de la Tierra, ¿sí? Justo ahora, en este periodo, se da que encaja con el día de mañana. So I wanted to, well, it's also wanted to clarify that in Atlantean times, it was not always the 4th of August, the new beginning. Actually, Inamam is the rebirthing of the star of Sirius. So 12,000 years ago, that was in another moment, in another time of the maybe a week before or 2 weeks ahead, I don't know. So it's in this period of time that this star is appearing tomorrow. So that's why. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta de que a partir de mañana empieza un nuevo ciclo y que las intenciones que hayamos sembrado durante estos 5 días los tenemos que empezar a manifestar a partir de mañana, ¿sí? A poner la intención de que se manifiesten a partir de mañana. So remember that from tomorrow we begin a new year. So all intentions, the seeds that we have sowed these 5 days out of time must start to be growing tomorrow. So we have to set the intention and to start to move and manifest ourselves in order to make them possible. Okay, so from tomorrow, action begins. Bueno, estamos a Guille. Hola, Guille. Hola Mati, hola a todos, hello everyone. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra alineación de hoy en relación al aire. So we will begin with our alignment today related to the air. Vamos a buscar una posición cómoda. Let's find a comfortable position. Cerramos los ojos. We close our eyes. Estiramos nuestro cuerpo,
sintiendo la presencia aquí y ahora. We stretch our bodies, feeling our presence here and now. Con cada movimiento me concentro en mi respiración. With every movement, I concentrate in my breathing. Tomo conciencia y recuerdo que la palabra respirar es volver al espíritu. I become aware, I remember that the word respiration means to come back to the spirit. Inspiro significa ingreso al espíritu. Inspiration means to get inside the spirit. Expirar significa salir del espíritu. To expirate means to get out of the spirit. Y otra vez vuelvo al espíritu. Respiro. And again, I come back to the spirit. Respirit. Respiration. Espíritu es una espiral, un ciclo. Ser un ser espiritual es repetir un ciclo de manera ascendente o descendente. Una espiral. The respiration is a cycle in the shape of a spiral. The spiral is the body of the spirit. To live a spiritual reality is to live through the spiral in ascension or descension. Ser un ser espiritual es recorrer el ciclo espiral de la existencia. To be a spiritual being is to walk through the spiral path of existence. Piensa en todo aquello que es cíclico en tu vida.
todo aquello que mantiene un círculo, elipse o esfera, espiral, es donde el espíritu se manifiesta. Think about all the things that are a circle in your life. Every cycle, every process, circle, sphere, spiral, is where you can find your spiritual path. El ciclo de la vida, the cycle of life, el ciclo de regeneración celular, the cycle of cellular regeneration, el ciclo de los latidos del corazón, the cycle of the heartbeats, el ciclo de respiración, the cycle of respiration, cada ciclo tiene un aspecto interno y un aspecto externo. Every cycle has an inner aspect and an outer aspect. Un proceso constante que busca tomar forma en la espiral. A constant process that is trying to shape, to look for a form. Un proceso cíclico que llamamos información. This is a cyclical process that we call information. Cada día y cada noche, cada despertar, cada sueño es un proceso de información. Every sunrise, every night, every wake up, every awakening and dream is a process of information. Cada latido de nuestro corazón es un proceso de información. Every heartbeat is a process of information. Cada camino que transitamos es un proceso de información. Every path and step we take is a process of information. El proceso interno es un proceso de información llamado karma, y el proceso de información externo es llamado dharma. The inner process of information is called karma. The outer process of information is called dharma. Como conciencia
de que ambos son inspiración y expiración. I become aware that both of them are the process of inspiration and expiration. Un ciclo constante de evolución, de toma de conciencia. This is a constant cycle of formation, of becoming aware. Ser espiritual no es salirse de esta realidad cíclica, sino tomar conciencia de que yo soy el círculo, yo soy la esfera. To become a spiritual being, not to get out of the system of circles, but to remember that I am the circle, that I am the sphere. Yo soy el espíritu volviendo una y otra vez a mí mismo. I am the spirit coming back once and again to myself. Yo soy respiración. I am respiration. Siento el movimiento de la respiración en mí. I feel the movement of respiration in me. Toda la información que existe en la vida, en el universo, vuelve a mí a través de cada inspiración. All the information that is around in life, in the universe, is coming back to me in every breathing, every respiration. Y en mi interior encuentro equilibrio, balance. Cuando el aire ingresa a mis pulmones, siento a los pulmones inflarse de este aire, absorbiendo la información registrada en el oxígeno, el hidrógeno. I feel the information coming in while I breathe, filling up my lungs, finding the balance within. I feel the information, the oxygen and hydrogen filling up my body through my lungs. I feel them inflate. En cada respiración, al llenar mis pulmones, encuentro el equilibrio entre todas las formaciones. En cada emoción, cada energía, cada pensamiento se clarifica y ordena cuando siento a mis pulmones respirar. Every data, every information that is coming to me, that I am receiving along my path, is finding the balance inside of my lungs. Every time that I feel them receiving the air with a deep breath,
all what I have lived, what I have perceived by emotions and thoughts is coming to balance. Luz y oscuridad, light and darkness, el bien y el mal, the good and the evil, femenino y masculino, feminine and masculine, dentro y fuera, inside, outside, cielo y tierra, heaven and earth. Todo se ordena en el ciclo de la respiración. Everything finds its order in the cycle of respiration. Y tomo conciencia de que con cada respiración, aquella información vieja se transforma en algo nuevo. And I become aware that with every breath I take, the old information turns into a new one. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno se convierten en la esencia de mis células, el alimento de mi energía que me permite transformarme, evolucionar. Every component in the air, oxygen, nitrogen, hydrogen, turns into the food of my cells that nourishes with energy for them to transform, transcend, evolve. Este es un ciclo de constante liberación. This is a cycle of constant liberation. Y en cada nueva información, el conocimiento se vuelve sabiduría. And in each new information, knowledge becomes wisdom. Y esta sabiduría se expresa de mí en un nuevo ciclo. Expresión, experimentación, integración, trascendencia. And this wisdom expresses for me in this new cycle of expression, experimentation, integration, and transcendence. Y encuentro el equilibrio entre todas las cosas a través de la verdad. And I find the balance between all things through the truth. Y es así que puedo liberar el aire en mí hacia la red de conciencia. And it is so that I am able to set my truth free through my voice, my air,
towards the entire network of consciousness. Inspiro profundo y exhalo por la boca. I take a deep breath and exhale to the mouth. Una y otra vez, sintiendo el ciclo del espíritu. I repeat this breathing once and again, feeling the cycle of the spirit. Y libero mi verdad, mi voz. And I set my truth free, my voice. Canto mi verdad, canto el verbo infinito, expando mi conciencia al aire que nos conecta a todos. I sing my truth, I expand my inner voice with the eternal verb that connects through the air my truth with the entire world. Yo soy el aire. I am the air. Yo soy la voz, la verdad, la red. I am the voice, the truth, the net. Yo soy la libertad del espíritu. I am the freedom
of the Spirit. Inspiro, expiro, respiro. Inspire, expire, respire. Inspiro, expiro, respiro. Inspiration, expiration, respiration. Yo soy aire. I am air. Yo soy. I am. Amma. Inspiro profundo y comienzo a volver aquí ahora, estirando el cuerpo suavemente y bostezando. Softly I start to come back here and now, taking a deep breath, stretching the body. And yawning. Gracias, Guille. Gracias a todos. Thank you, everybody. Y les deseo que comiencen un muy buen año. And I wish you all to begin a new year. Ursay Ilnamam. Happy New Year.